Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que escuchan este podcast de Koinonia. Le damos la bienvenida a todos en este nuevo episodio y hemos estado hablando acerca del Evangelio, hemos estado tocando temas muy interesantes y ahora pues vamos a continuar con nuestro tema y voy a dejarles con ustedes a nuestro hermano Mike Hablin que continúa con este tema. Gracias, pastor. Me imagino para todos nosotros también estamos contentos de poder compartir lo que el Señor está hablando con nosotros y también lo que es importante para la iglesia de hoy en día, ¿no? Los hermanos para seguir con mayor sensación de plenitud de servir al Señor. Bueno, hemos estado tocando el asunto de lo que Pablo menciona en el libro de Hechos 20. Es parte de su discurso de despedida, que ya estamos haciendo un poco repasadito también del episodio anterior en continuación, ¿no? Como cualquier episodio de telenovela en continuación, ¿no? Entonces, capítulo 20, se dijo Pablo en 24, al final sus palabras también, despedido oficialmente también de la iglesia de Éfeso. Él dice, y estoy leyendo la segunda parte de 24, versículo 24, capítulo 20, y Pablo dice, okay, el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio de él, y aquí la expresión que estamos usando, del evangelio de la gracia de Dios. Y él anteriormente, en versículo 21, describe en qué consiste esta gracia, ¿ok? Ahora mucha gente tiene problemas tal vez con la gracia pensando que es libertinaje o libertad, pero eso no es nuestro estudio de hoy, ¿no? Nuestros pensamientos. Pero en versículo 21, y él define, antes de describir su ministerio o este evangelio, dice, testificando judíos y gentiles acerca del uno, arrepentimiento para con Dios, y dos, de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tocamos en el episodio pasado hablando del arrepentimiento un poco, ¿no? Que abarca confesión, o sea, admitiendo, poniéndose de acuerdo con Dios de lo que Él ya sabe de nosotros. ¿Okay? No estamos dando revelación a Dios cuán malo que somos, Él ya sabe, ¿no? No podemos ocultar nada de Él. Entonces, literalmente la palabra confesar viene del griego que significa ponerse de acuerdo con. Literalmente, o sea que Dios sabe esto y yo me pongo de acuerdo con lo que Él se sabe de mi vida. Y dos, arrepentimiento. O sea, confesión es lo que hago de mi corazón con Dios, confesando, y arrepentimiento es acción, porque literalmente metanoia, la palabra aquí, arrepentimiento, es dar una vuelta en U. Es un cambio, o sea, confesión y acción, las dos cosas. Y para cerrar este pensamiento, se puede también otra vez volver a Proverbios 28. Es posible, Pastor Mike, sí, que alguien piense sobre la confesión. Hay personas que piensan que la confesión debe hacerse en público. Por ejemplo, subirme al púlpito, decir, hermanos, quiero confesar qué pecado he hecho esto y aquello. Depende del escenario, depende del pecado que ha cometido, ¿no es cierto? Ya pasó en una iglesia también que el pastor llegó al púlpito y su esposa no sabía. Y confesó, hermano, también yo sé que lo que es caerse en pecado, porque él también tuvo una relación con otra mujer y la mujer no sabía. Confesando en un público frente a todo el mundo no era exactamente apropiado en este momento sin hablar con su mujer primero para explicar todo, ¿no? Quedó la pobrecita espantada y causó un escándalo terriblemente por esa forma de confesar. Depende de lo que es y a quién se toca, ¿no? Pero uno puede confesar para manipular audiencia también. Sí. Hay personas que también confiesan y cuando están confesando sus pecados, como que disfrutan. Para decir todo lo malo que hicieron, ¿sí? Y eso también no creo que sea muy... Pero eso que decía usted, hermano Adolfo, de que a veces se hace como para que sea algo real, se tiene que confesar delante de toda la gente. No todo tiene que ser así, porque a veces lo que hacen es para avergonzar a las personas, pero Claro. como decía hermano Mike, de que tiene que ser acorde a la situación.
Sí, y acorde también en al qué pecado. consiste, qué acción incorrecta se había hecho. Hay un montón de factores, pero es confesar a Dios primeramente. Recuerda que David dijo también en Salmo 51, ¿no? Que contra Dios y solo contra Él he pecado. 51. No dijo que he cometido pecado contra Betsabé, lo hizo mal, pero dice frente a Dios. Entonces, primero es confesión a Dios. Recuerda que no tenemos mediadores humanos para estar escuchando para perdonar. Eso es de Dios que nos perdona, ¿no? Pero, de todo modo... Para terminar, solo Sí, sí, Juan claro. el Bautista era uno de los requerimientos, o lo que la gente hacía prácticamente como voluntariamente. Sí. Llegaban y se bautizaban confesando sus pecados Sí. para arrepentirse, ¿no? Para dejar eso atrás. Los dos elementos tienen que estar juntos, confesando y arrepintiéndose, que significa dar cambio de dirección. Así. ¿No? Es acción, boca y acción, ¿no? Pero para cerrar o tal vez encapsular también de lo que significa todo esto, Proverbios 28:13, lo que nosotros mencionamos la vez pasada también. No lastima a nadie repitiendo cosas, porque la madre de todo aprendizaje es la repetición, ¿no? Así es. Entonces, 28:13 dice, el que encubre sus pecados, ¿qué dice? Prosperará. No puede prosperar. O sea que no va a desarrollar una relación adecuada con Dios y con nadie más. En nuestro mundo, cristianos encubren un montón de cosas, ¿no? Salió un programa de televisión titulado ¿Con quién me casé? Acerca de mujeres que se casaron con hombres pensando que eran tales, pero en transcurso de unos meses se descubrieron que sus maridos no eran lo que pensaban que eran, ¿no? Algunos eran mafiosos, otra cosa, pero se presentó otro aspecto de sí mismo ocultando detrás lo que realmente es. Entonces hay que ser muy transparente con aquel que ve todo. Así que el que encubre sus pecados no va... Sí. La nueva traducción viviente dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Ahí está, se ve también el paquete entero de confesión y arrepentimiento, ¿no? Es absolutamente necesario. Ahora, otra cosa también, ¿eso es solamente para inconversos cuando llega el evangelio? ¿O es para cristianos después de recibir a Cristo? ¿O las dos cosas? Las dos cosas. Las dos cosas, ¿no es cierto? O sea que ustedes, al iniciar su camino con Dios, ya quedaron perfectos, ¿no es cierto? Ustedes, Eso es lo que muchos piensan, pero todos nosotros somos carne. Y mientras vivamos en la carne, no vivir en la carne como Pablo dice, ¿verdad? Que no vivamos en la carne, sino vivir en este cuerpo, vamos a tener la tentación, la concupiscencia siempre va a ser un gran problema para nuestra vida. Es una lucha mientras que estamos aquí en este planeta, ¿no? Es un proceso que comienza con la fe en Cristo Jesús. Sí. Luego viene el arrepentimiento, luego viene la justificación y luego viene la santificación del cristiano. Es un proceso que andamos porque en 1 de Juan, cuando habla de confesar nuestros pecados y lavarnos de toda maldad, está hablando a cristianos, no a inconversos. Así que tanto para inconverso que llegue, punto de partida, también hay que seguir con un sentir de arrepentimiento en el sentir que es flexible, confesar y dejar que Dios siga lavándome, ayudándome, enderezándome también. Yo no puedo enderezarme a mí mismo. Me acuerdo, pastor, algunos hermanos en Nicaragua, yo pregunté, hermano, ¿está listo para bautizarse en agua? No, pastor, déjame enderezar mi camino primero y luego me bautizo. Bueno, hermano, si vos podés enderezarte a ti mismo, yo no tengo necesidad de bautizarte, tú tienes que bautizarte a mí. ¿No? O sea que si alguien puede enderezarse su propia vida por su cuenta, olvídalo, nadie puede, ¿no? Nadie puede. Entonces, todos estamos esto en forma perpetua, no en un sentir negativo, ni mórbida, ni tratando de impresionar a los demás cuán malos que somos, algo así. Dios ya sabe eso, ¿no? Tenemos un ejemplo en el pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que ellos pasaron el Mar Rojo, que vieron salir agua de la roca, que vinieron las codornices, que el maná del cielo, y se olvidaron del Señor? A los pocos años. Sí, ya claro. No, como que se olvidaron de que Dios los había salvado
y estaban haciendo otras cosas que eran y contrarias. se olvidaban de Dios a cada rato, ¿verdad? Pasaba algo como, igual parecido a nosotros, que pasamos algo, Sí. vemos la obra del Señor y volvemos al primer amor por un tiempo y volvemos al mismo caso, volvemos a dudar del Señor y volvemos a fallarle al Señor, pero sí siempre estamos con esa esperanza que el Señor, en un momento nosotros volvernos al Señor completamente. Que somos olvidadizos, Así es. ¿no es cierto? Las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, lo que nos habla, se nos olvida fácilmente cuando estamos cargados de un montón de otras cositas y nos olvidamos del bien que Dios nos ha hecho ya, pensando que ya no va a seguir haciéndolo, ¿no? Somos tremendamente olvidadizos, ¿no? Ahora, si ustedes se acuerdan, si no, pues olvidadizos los dos aquí, ¿no? En Hechos 20, cuando Pablo dijo también arrepentimiento y dijo también de la fe en, ¿qué dice? La fe en el Señor Jesucristo. Ahora, esta frase es sumamente importante observar, ¿no es cierto? Ya. Él define quién es Dios. No la fe en Dios. Esto ya sabemos, ¿no? Pero define específicamente en forma tripartita, Señor, dos, Jesús, Cristo, Mesías. Tenemos la plenitud de Dios en este aspecto, ¿no? Entonces, la fe en el Señor Jesús. Hay mucha gente que cree en Dios, pero ¿qué Dios? No. Nuestro Dios se define a través y exclusivamente a través del Señor Jesucristo. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijo nuestro tremendo apóstol Pedro frente a Sanedrín después de hacer la sanidad del cojo en el templo, ¿no? Y se acuerda, dijo también, esto se encuentra en Hechos 4, ¿no es cierto? Hay un solo nombre bajo el cielo en el cual el hombre puede ser ¿qué? Salvo. Entonces, hay que entender que la fe cristiana es exclusiva e inclusiva a la vez. Exclusiva en que no hay otro nombre. Punto. Es el único nombre. Pero inclusiva en el sentido de que todos tienen que pasar por el mismo proceso. No importa si es un ricachón, un pobrecito, un bonito, un feíto, lo que sea, un educado, no, un medio chismito, ¿no? Y tiene que pasar por el mismo senda, ¿no? Sí. Así que los dos elementos ahí están. Entonces no hay otro nombre, no hay otro proceso, hay uno solo, ¿no? Es plan A, Dios no tiene plan B. Entonces en este plan A, la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, muchachos, ¿y esto? Fe, ¿qué es eso? Aparte de Hebreos 11, ¿no es cierto? Que define para nosotros. ¿Y qué es la fe? Yo no sé nada, porfa. La fe es que la define Hebreos 11:1. Sí. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí. Aunque, pues, claro. Yo me acuerdo también, pasó, no sé en qué país, un pastor norteamericano que no podía pronunciar muy bien español, dijo, en vez de certeza, dijo cerveza. Pero la fe es la cerveza. No nos malinterpretes, no estamos diciendo eso. No nos malinterpretes ya. No, de todo modo, ¿cómo funciona esta fe? Porque hay varias palabras que nosotros usamos mucho en nuestro vocabulario, ¿no? Si hemos vivido en Centro o Sudamérica o América Latina, las palabras religiosas que empleamos son tan familiares a nosotros que prácticamente no tienen ni sentido, ¿no? Queda insípido la fe. ¿Cuántos tienen fe en Dios? Si hago pregunta, ¿cuántos tienen fe en Dios? Todos. Todos levantan la mano. Todos, sí. Sí, pero ¿qué Dios? Recuerda que cuando Moisés frente a la zarza encendida, él hizo pregunta a Dios cuando Dios iba a enviarlo también para Egipto, ¿no? Dijo, oye, esa gente me va a preguntar algo, ¿no? Ese pueblo mío me van a preguntar, ¿qué es lo que yo va a preguntar a él? ¿De parte de quién? ¿De parte de quién? ¿Quién te autorizó esto? ¿Qué es su nombre? Porque en aquel entonces en Egipto había un montón de nombres de diositos, tanto egipcios y otros inventos por todos lados. Querían definir, ok, ¿quién te veo vos? ¿No? Daban su nombre. ¿Qué nombre es eso, no es cierto? ¿No? En teología se llama el famoso tetragramatón, ¿no es cierto? 4 consonantes impronunciables, básicamente, ¿no? Pero y que igual, en el Nuevo Testamento es el Señor Jesucristo, pero fe, interesante palabra, ¿no? Todo el mundo lo tiene. Pero recuerda, hemos hablado la vez pasada, todos tenemos fe en algo.
Hasta en sí mismo. En Porque sí la mismo, gente te más dice, que todo. tener fe en vos, te dicen cuando... Porque, gracias, pastor, a decir esto, porque en el Antiguo Testamento, la palabra traducida fe, F-E, no aparece en todo el Antiguo Testamento, con la excepción de un solo pasaje, Habacuc 2.4, que Pablo luego cita en Romanos también. Pero lo que hay en el Antiguo Testamento, la palabra que en vez de fe, se usa la palabra confianza o confiar. ¿Hay una diferencia entre tener fe y confiar o es la misma cosa? ¿O expresa algún otro matiz importante de entender fe? Es un sinónimo y es muy bueno. Porque la Claro. confianza te lleva a creer en algo que alguien te dice y pensar que lo va a cumplir. Sí, claro. Confiando también es una expresión de apoyarse en, totalmente, ¿no? Cuando nosotros aquí llegamos para estar la grabación de hoy, ninguno de nosotros revisamos las sillas a ver si las patas estaban ya funcionando. A lo menos que los técnicos querían ser un poco mal y cortar la pata y callamos, ¿no? De todo modo, confiamos sin preguntar y ponemos todo nuestro peso. Algunos de nosotros, como yo, bueno, este silla tiene que aguantar bastante, ¿no? Entonces, esa confianza implica que yo no cuestiono a quién en qué confío. Ahora, hay una diferencia que hacer a Dios preguntas y otra cosa es cuestionarlo a Él. Yo tengo una pregunta. ¿Para qué me hace esto? Hay dos tipos de preguntas. Pero esta confianza es principal porque dice, como usted dijo, pastor, ¿no? Y Proverbios 28, creo que 26 por ahí, dice que el que confía en su propio corazón es, ¿qué? Un necio. Que este concepto de tener fe en sí mismo por su corazón es lo que la mayoría de gente usa para su guía principal. Especialmente en este tiempo, ¿verdad? Porque incluso hay prédicas que invitan a la gente a amarse a uno mismo, a creer en uno mismo, a luchar por los sueños de uno mismo y incluso yo escuché uno que dice, para amar a las otras personas tienes que amarte primero a ti mismo. Y se oye bonito muchas de esas cosas, pero no es bíblico. Tiene un elemento de verdad, pero en cualquier estafa se mete un poco de verdad mezclándolo con otros elementos, ¿no es Y cierto? eso es lo más peligroso, cuando algo Claro. parece que es verdad, pero que va mezclado con la mentira. Autoestima de uno mismo es importante, obvio, ¿no? Pero eso no puede ser nuestro objetivo principal, a sentirme yo bien, ¿no? Pero si yo tengo mal concepto de mí mismo, obviamente esto va a infectar a otros también en mis relaciones. Pero ese fe y confianza y la palabra creer, ¿qué significa la palabra creer? Otro sinónimo, ¿no? Otro sinónimo. ¿No? Y otra vez, si hago encuesta, ¿cuántos creen en Dios? Pero yo no sé qué tipo de Dios, ¿no? Estamos en la situación de Moisés también, en cierta forma, hoy en día. ¿Y qué Dios? En esta nación muchas veces también, inclusive un famoso predicador fue invitado aquí en esta nación, frente al municipio para iniciar, digamos, las conferencias del municipio, abrir con oración. Y le dijeron a él, tú puedes orar en el nombre de Dios, pero no en el nombre de Jesús. Hay un problema. Porque todo se basa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, él hizo la reunión y oró en el nombre de Jesús. Se ofendieron gente, pero no importa, ¿no? Porque hay un solo nombre. No. Y Dios se revela a través de Cristo. Entonces, esta fe es vital para nosotros, porque toda la vida es fe, ¿no es cierto? No se puede poner la fe en cualquier persona. Yo fui estafado una vez cuando alguien se me acercó, yo andaba caminando y se me acercó y me dice, yo conozco a tu papá, me dice, vos sos este, ¿no? Y yo he hablado con él y te tengo unos regalitos. Y así me quitó el reloj y me quitó toda la plata que andaba en la bolsa, a punta de engaño. Y yo creí, puse mi confianza, puse mi fe en él. Sí. Era un niño, por supuesto. Sí. Pero yo he puesto mi confianza, me acuerdo, andando o deambulando, mejor dicho, por Managua, tratando de ubicarme, que es una ciudad bastante complicada para la gente que la conoce, ¿no? Preguntar a fulano, mire, hermano, ¿cómo llego a tal lugar? Y me dijo, allécito nomás.
como Ayesito, 5 kilómetros luego. No alcancé a Ayesito todavía. ¿De dónde fue? ¿Dónde el arbolito? ¿Dónde fue el arbolito? ¿Dónde fue? ¿Cómo que dónde fue? Yo no sé dónde estaba, ¿no? Para no saber dónde fue. Entonces, confiando, y me daba direcciones totalmente equivocadas, ¿no? Entonces, confiando en alguien es confiando en su conocimiento que tiene esta persona. Es apoyar totalmente. Y también, ¿qué dice en Proverbios 3 fundamentos, no? No te apoyes en tu propio, ¿qué? Prudencia. En tu propia inteligencia o intelecto. Porque estamos hablando de algo netamente espiritual. ¿Ok? Y la fe opera a base de ¿qué? ¿No es cierto? Andamos no por ¿qué? Andamos no por vista, sino por ¿qué? Por fe. Dice en Miqueas, el capítulo 7. Mis quejas. Mis quejas, no, no, Miqueas. Dice, no creáis en amigo ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. Que no me esté diciendo mi esposa. Yo no lo estoy diciendo. Hablando de matrimonio aquí. Dice, no abras tu boca porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre y la nuera contra la suegra, y etcétera, ¿no? Pero qué tremendo que no te dice que no tengas mucho cuidado, inclusive hasta de la mujer que duerme con uno. Bueno, inclusive Pablo dijo, ¿no es cierto? En Romanos dijo, todos los hombres son mentirosos, las mujeres no sé, pero todos los hombres son mentirosos, solo Dios verás, ¿no? Entonces, lo que sí puedo confiar que todo hombre es mentiroso, inclusive a mí mismo, de engañarme a mí mismo. La Biblia habla de esto en Gálatas 6, ¿no es cierto? Sí. El que cree ser algo, siendo nada, se engaña a sí mismo. Entonces, solo Dios es confiable entre todo esto. Ningún ser humano es de confianza, ni mí mismo. Por eso, si estoy guiado por la fe en mi corazón, ya me quedo frito ya. ¿No es cierto ya? Hermano Mike, eso de que estamos hablando, ¿verdad? En Hechos, nos lleva también a lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos, ¿verdad? Hablando de la fe, porque estamos hablando ahora de la fe en Jesucristo. Sí. Pero también en Romanos aparece que por la fe a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo es eso? Si no estaba todavía Jesucristo, ¿cómo fueron salvos Abraham, David y toda esa gente? Porque la fe es tan importante, ¿verdad? Para nosotros los cristianos, pero aquí me llama la atención, yo quería hacerle esa pregunta, ¿verdad? Con respecto a Abraham y a los que antes de Jesucristo fueron salvos. ¿Cómo fue eso? Si solo podemos ser salvos por la fe en Cristo Jesús, ¿qué pasó con esa gente? Recuerda también que esa gente también era de fe extraordinaria y Cristo, según eruditos bíblicos también del Antiguo Testamento, hizo apariciones de Cristo no encarnada. Por ejemplo, Melquisedec, que es un ejemplo con Abraham. Y también Cristo mismo dijo, argumentando con los fariseos, haciendo complicado también la vida de ellos con él, a decir, Abraham vio mi día y estaba contento. ¿Cómo que Abraham? Tú tienes 50 años, ¿cómo tú has visto a Abraham? ¿Quién te hace de ti mismo? No, sabemos quién era. Sí. Él estaba allá. Entonces, Abraham, por la visión, ellos no vivieron, digamos, la plenitud o cumplimiento de tiempo para ver la encarnación, pero ellos vieron algo. Dios reveló en forma parcial lo que había de suceder. Y todas las profecías, la mayor parte de profecías del Antiguo Testamento tiene que ver con el Mesías, ¿no es cierto? Entonces, la palabra salvar en este sentido, porque estás abriendo una lata de gusanito, pero teológicamente, ellos vieron algo y Dios es justo conforme a la luz y la luz de revelación en cada época. Dios nos conoce. ¿Okay? Ellos no tenían la revelación completa, ni la encarnación, ni el sacrificio expiatorio. Pero recuerda que Cristo fue, según Apocalipsis, crucificado desde el principio del mundo. Así que Dios reveló la cosa desde Edén. Cuando él tuvo, después de botar este pareja, ¿no? Fuera, ¿no? ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Porque estaban desnuditos, ¿no? ¿Qué hizo Dios?
que matar a un animal para... Un inocente tuvo que morir para cubrir a ellos, ¿no es cierto? Ya. A mí me gusta cuando usted dice, pastor, que Dios no tiene plan B. Porque hay gente que dice, bueno, como esto falló, Sí. Dios vino y hizo otra cosa que era el plan B. Pero no, este plan estaba hecho desde antes de la fundación del mundo. Y también tenemos que recordar lo que Cristo mismo dijo también de sus propios sacrificios en términos de mi fe en Él. Cuando yo tengo mi fe en Cristo, significa mi fe en Calvario, que significa el sacrificio expiatorio. Tomó nuestro lugar. Hacer un sustituto para mi persona, ¿no? Y su resurrección y su ascensión. Así que yo tengo fe, no en solamente decir Jesucristo, 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 repetirlo. Hay gente que repite el nombre como si tuviera... Como que fuera mágico. Más mágico, ¿no es cierto? Como, digamos, como algún instrumento mágico también para protegerme. No es así. Yo confío en lo que hizo, cumpliendo lo que en antiguo era animalitos sacrificados inocentes para cubrirme. Ya tengo mayor completo y después de eso no hay más sacrificio porque Cristo se sacrificó. Entonces, Abraham hubiera entendido esto por la visión que hizo con su propio hijo Isaac. Así que Dios estaba revelando cosas a través de... A nosotros nos parece tiempo largo y lento y toda esta cuestión, ¿no? Pero esta fe en el Señor Jesucristo abarca todo eso. Yo estaba leyendo el otro día en Levítico 16 cómo sacrificaban. Dice, la ley decía, pondrá las manos sobre la cabeza del chivo y confesará sobre él toda la perversidad y la rebelión de los pecados del pueblo de Israel. Así traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. Sí. Interesante porque transmitía, chivo, pasaba los pecados de la persona que ofrecía el sacrificio al chivo, ¿no? O bueno, dice chivo aquí, ¿verdad? Pero puede ser un cordero, ¿no? O un becerro. Carnero, un Bueno, por becerro, ahí sí. sale la palabra chivo expiatorio, ¿no? Sí. Ahora hay otra cosa que quería comentarle. Sí. Había una señora que tenía fe en el Señor y era una mujer de fe, pero un día que yo llegué a su casa, la veo que tiene varias imágenes ahí, ¿verdad? De diferentes santos y vírgenes. Y le digo, hermana, ¿qué pasó? Y me vuelve a ver y me dice, hermano, por si acá. Por si acaso. Por si acaso. Entonces, ella tenía lo que se llama la fe de ojalá. Ojalá. Ojalá que yo use el nombre de Cristo, pues por si acaso no cualquier funciona, voy a depender de algún voces famosas que viene por internet o en California pueden marcar un número también de gente que le gusta leer palmas o voces o algo así que básicamente es brujería, ¿no? Sí. Y confían en cosas que realmente no son. Y eso es fe. Ellos están poniendo su fe, pero en el objeto equivocado, en la persona equivocada. Claro, por eso. En Y aquí toca algo importante, pastor. Ponen fe en algo. Mira, aquí tocamos algo muy básico. Hay gente que tiene fe en su fe. Esto no sirve. El valor de la fe es donde se la coloca. ¿Dónde la pongo yo? Es el objetivo de mi fe, es lo que da valor a mi fe. ¿No? Eso es donde el valor esto también sirve. El centurión, cuando Jesús estaba por entrar en su casa, no. No tiene que entrar debajo de mi techo. Solamente di la palabra y será hecho. O sea que él entendió perfectamente este concepto y Cristo quedó asombrado de la fe de este centurión enemigo de Israel. Entonces, aquí tenemos que estar hablando de en qué significa la fe. Vamos a estar tocando esto en el próximo episodio, porque la gente no entiende cómo funciona la fe. Es como leer la Biblia y tengo mi horóscopo por otro lado también para ayudarme. O cuando yo voy al restaurante chino, voy a abrir mi galletita. Ay, mira lo que dice ahí. Dios me está hablando. No, nada de eso ya. El número de la suerte. Y muchos hermanos dicen, no, el 7 es el número perfecto, el número de la suerte. Y compran la lotería en el número 7. O en el número 666. ¿Quién sabe? ¿No? De todo modo, no hay suerte en el reino de Dios. Todo está programado por el poder de nuestro Dios, ¿no? Así es. Bueno, ha sido un episodio muy bueno, muy edificante, creo, para todos los que hemos estado escuchándolo.
Y queremos invitarles a ustedes a escucharnos en el próximo, que vamos a seguir con este tema. Y le damos gracias a nuestros hermanos, el pastor Adolfo, si nos dice unas palabras de despedida. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y les esperamos en nuestro próximo podcast. Y hermano Sí, Mike. en el próximo podcast esperamos también que entre los episodios Dios está dando a tu vida la fuerza y el poder para seguir adelante. Queremos invitarlos también a ustedes que compartan estos episodios con sus amigos, con sus hermanos, con hermanos de la iglesia o Con sus, personas con sus enemigos. con sus ¿no? enemigos también si quieren. Pero que el Señor les bendiga. Entonces les deseamos un buen día, una buena mañana, buena tarde, buena noche. Nos vemos el próximo episodio. Koinonia es producido por David y Jonathan Valladares. Música Richard Mujica.